Buenos días, feliz domingo. Más allá de los sensacionalismos mediáticos y de las propagandas y de los tinglaos políticos, que es una vergüenza, debieron de dimitir todos, porque no están a la altura ninguno. Hay una palabra o una expresión que yo he oído constantemente en todo este tiempo, desde el día 29 de noviembre para acá, y lo he oído en jóvenes, en mayores, en medianos y en mucha gente, y es la expresión gracias a Dios. Ciertamente ha habido personas que dicen, bueno, ¿y dónde está Dios? Como siempre, hay que culpar a alguien, pues a Dios, ¿no? Que es el que no va a protestar. Y sin embargo, curiosamente en estos días la expresión ha sido otra, no ha sido esa. Ha habido algunas de esas, ¿no? Pero ha sido más la otra. Gracias por la vida, gracias porque me he salvado, gracias porque mis hijos están bien, gracias por los voluntarios, gracias por la ingente cantidad de personas que se han movido, gracias porque tengo para comer, gracias porque me han dado unas botas. Yo aquí en casa he acogido a una persona que ha venido de voluntario desde muy lejos y él mismo decía, es que la gente está agradecida. ¿Por qué? Porque en medio de tanto desastre hay una cosa que se ha puesto en evidencia, es que tenemos alma. Y esto se lo he escuchado a un joven de 14 años por la tele, lo cual me impactó. Tenemos alma y por tanto hay alguien que toca ese alma, que nos mueve por dentro. Con lo cual, en estas circunstancias tan adversas, descubrimos que el ser humano tenemos algo más que coches y algo más que enseres y algo más que gastar el dinero a lo tonto, sino que tenemos eso que en el credo llamamos comunión de los santos, es decir, hay un vínculo íntimo entre todos nosotros que nos permite responder, o sea, nos permite ser empáticos. Vale que algunos son muy poco simpáticos y muy poco, ¿cómo decirlo?, muy poco eficaces en el desempeño de sus funciones, pero en el fondo a todos nos toca el alma cuando nos vimos en situaciones límite, ¿no? La situación de vulnerabilidad nos hace más humanos, nos hace más realistas y nos permite descubrir que la dignidad humana es mucho más que un tema económico, que un tema político o que un tema ideológico. Es algo que tiene una raíz más profunda, que está justamente en Dios. Las lecturas de este domingo insisten mucho en esto. La primera lectura, una mujer marginal, viuda, sin nada, que bueno, sabe que será su última comida para ella y para su hijo, que seguramente era un niño pequeño. Aparece Dios en su vida. Donde nadie aparece Dios en su vida, el profeta, que el profeta no es el que anuncia el futuro, sino aquel que hace presente la acción de Dios. Profetas son esos jóvenes que de forma espontánea se lanzaron a las calles y se fueron hacia la torre y hacia Paiporta y hacia Sedaví, Masanasa, a pie, desafiando a los elementos y al barro con una escoba, y de esa manera generaron esperanza. Pues Eliseo fue la persona que generó esperanza en esa mujer que no tenía nada, pero que lo puso todo a disposición, y ese ponerlo todo a disposición para que alguien pudiera salir adelante hizo que esa acción de Dios sobre Eliseo se transformara en una acción de salvación, no solamente para aquella mujer, sino para todo el pueblo que estaba pasando hambre. Nos dice la segunda lectura que efectivamente solo ha habido uno en la historia del mundo que haya dado la vida por todos indistintamente. Y ese uno se transforma en un agente de salvación, en un agente de esperanza, y ese uno es Jesucristo. Y es justamente Jesucristo quien revela lo mejor del ser humano, porque es el que revela lo mejor de Dios. Por tanto, mirando a Jesucristo nos descubrimos llamados a una vida plena. Claro que hay una experiencia que es la muerte, lo dice la misma lectura, que acontecerá, pero esa muerte no es para el final, sino es justamente para relanzar nuestra existencia hacia la eternidad de Dios, que está mucho más allá del tiempo y del espacio. Justamente la garantía de eso es Jesucristo.
Por eso muchos cristianos, muchos jóvenes cristianos de nuestras parroquias, de nuestros colegios, de nuestros movimientos, fueron los primeros en acudir a esta llamada de socorro de tanta gente que no tenían que lo perdieron absolutamente todo. Y que fueron los primeros en enfangarse, en meterse en el barro de verdad para sacar adelante a tantas familias y a tantas personas. Gracias a Dios. Jesús en el Evangelio insiste en esta idea. A ver, no es mejor cristiano el que lleva los oropeles, el que va por ahí alardeando, el que para que lo vean, el que quiere estar en el candelero. No es mejor ser humano el que está en el candelero, el que aparenta, el que viste bien, el que dice a los demás lo que tienen que hacer, pero él no mueve un dedo. No, el mejor cristiano es el que se moja, es el que lo pone todo en el cepillo, es el que, me refiero al que lo entrega todo en favor del otro, el que lo entregan todo en favor del reino de Dios, que en definitiva el reino de Dios consiste en la dignidad humana, en mejorar la dignidad humana, mejorar a las personas, porque esa es la acción de Dios sobre nosotros, eso es la salvación. La salvación no es una cosa de yo me muero y voy al cielo. La salvación es que aquí y ahora, en este momento, en mi historia personal, hay una transformación en la que pueda ser protagonista, a pesar de las vulnerabilidades, porque en definitiva lo que me hace ser humano no son los coches que tengo, sino la vida que tengo, que es una vida humana. Son mis hijos, son mis vecinos, son mis amigos, son las personas que están junto a mí, soy yo mismo, en mi calidad humana. En la medida en que mi calidad humana es mayor, en esa misma medida experimento la salvación de Dios, ya no solo cara al futuro, que es el reino de Dios en el cielo, sino aquí y ahora, en esta tierra en la que estamos. Frente a tanto desastre y tanto vandalismo y tantos equívocos y tantos cálculos siniestros y diabólicos de los que, según parece, debieran de haber solucionado muchas cosas, bueno, pues la respuesta ha sido la del Señor, que ha tocado el corazón de tantos hombres y mujeres para salir al encuentro de aquellos que, sin preguntar si tú tienes o dejas de tener, sino que fijaros que la pregunta que se hace, o son los voluntarios, es ¿dónde puedo ayudar? ¿A quién puedo ayudar? Y enseguida, por ejemplo, este joven que ya ha cogido en casa, pues le tocó de todo, limpiar garajes y dar de comer a personas, por ejemplo. Pues eso. Y eso que dice el profeta Isaías, bendito los pies del que viene en nombre del Señor. Bueno, pues el Señor viene a través de los hombres y mujeres que responden generosamente en favor de sus hermanos, aquellos que experimentan el amor. El amor es ese deseo de darse al otro para entre todos mejorar las cosas. Que eso es lo que Dios hizo con nosotros. Justamente la encarnación del Verbo es la entrega plena de Dios en nuestra vida y en nuestra historia. Tengo que hacer referencia a un hecho que ocurrió ayer aquí en Valencia, de una persona que seguramente está desequilibrada, pero bueno, el hecho es muy grave, que apaleó a una comunidad de franciscanos mientras estaban tranquilamente en sus celdas con sus cosas frailuras, rezando, estudiando, etcétera. Y bueno, que 4 de ellos están muy mal heridos. Uno de ellos, aquí noticias contradictorias, unos dicen que murió y otros dicen que está crítico. Bueno, no creo que salga de esta, si es que no se ha muerto ya de verdad. Fray Juan Antonio, además yo los conozco personalmente y todavía estoy impresionado. Es decir, algo está pasando en nuestra sociedad que no está bien. Estamos en una sociedad de locos, ¿vale? Y esto pues debiera hacernos reflexionar. Ojalá aprendamos la lección que nos está dando esta catástrofe natural, cara a mejorar en nuestra calidad humana. Ojalá aprendamos también la lección que nos da este hecho terrorífico de la agresión a los franciscanos, para hacernos reflexionar sobre cómo mejorar nuestra respuesta creyente, cómo mejorar nuestra vida cristiana y desde ahí cómo hacer posible que mejore la realidad de nuestro mundo. Que os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.